Gracias por continuar con nosotros. En el reportaje veremos por qué el Tribunal Constitucional tiene la obligación de revisar los tratados internacionales antes de su ratificación por el Congreso Nacional. Disfrutémoslo. Un tratado es un acuerdo internacional por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. Los tratados internacionales constituyen un negocio jurídico con características propias debido a la categoría de sujetos que intervienen. Un tratado internacional es toda concordancia de voluntades entre dos o más sujetos de derecho internacional destinada a producir, a crear, modificar o extinguir un derecho. El concepto de tratado ha evolucionado en el campo del derecho internacional público particular, especialmente en lo relativo a los derechos humanos, en el derecho internacional humanitario y en el derecho internacional penal, en los cuales el objeto y fin de los acuerdos difiere de los tratados del derecho internacional público general, así como los sujetos o destinatarios de sus normas. Según estos sistemas internacionales, se considera ya a la persona humana como destinataria de los efectos jurídicos derivados de tratados internacionales específicos, como son los tratados sobre derechos humanos y derecho humanitario. En el marco de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos existen diferentes principios, y uno de ellos es el Pacta Sunt Servanda, que significa los contratos están para cumplirse. Las normas establecidas en los tratados internacionales deben ser cumplidas por los estados partes. Estos se obligan al respeto y al cumplimiento de buena fe de un tratado, acuerdo o pacto que haya sido convenido entre los sujetos de derecho internacional. La buena fe en el cumplimiento del tratado rige también en su interpretación, no pudiendo alegar el Estado disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento. Tal es la afirmación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando afirma que los Estados deben cumplir de buena fe con sus obligaciones bajo la Convención Americana y no podrán incoar las disposiciones de su derecho interno como justificación para el cumplimiento de dichas obligaciones convencionales. En República Dominicana y en muchos otros países, ese principio generó, en el pasado, importantes debates entre quienes defendían la supremacía de la Constitución sobre los convenios o tratados internacionales y los que entendían la supremacía de los tratados por encima de la Carta Sustantiva. En su artículo 26, Relaciones Internacionales y Derecho Internacional, la Constitución establece que la República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional, abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho internacional. En consecuencia, 1. Reconoce y aplica las normas del derecho internacional, general y americano, en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado. 2. Las normas vigentes de convenios internacionales ratificados regirán en el ámbito interno, una vez publicados de manera oficial. En sentido amplio, los tratados son leyes que suscriben los estados para armonizar con otros estados, de igual forma para garantizar aspectos de derecho fundamental a sus propios ciudadanos como a extranjeros. Una vez un estado suscribe un acuerdo o tratado internacional sobre una materia determinada en un plano internacional, este debe agotar una etapa de inclusión en la legislación, conjunto de normas jurídicas de un estado, de ese país, con la finalidad de obligar al estado y a sus ciudadanos al cumplimiento de lo pactado. Es previo a la aprobación o inclusión expresada anteriormente que numerosos países han dispuesto que con anterioridad a la inserción en su sistema de normas, este agote un trámite por ante un tribunal o corte constitucional que debe examinar si lo dispuesto en el tratado internacional violenta o no su constitución política. En la República Dominicana, de acuerdo al artículo 184 de la Constitución sobre el Tribunal Constitucional, establece que habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Mientras que el artículo 185, numeral 2, la Constitución establece que el Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia el control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano legislativo. Esto indica que es responsabilidad de esta alta corte detectar los principales aspectos materiales, sustantivos y formales que pueden vulnerar el orden jurídico y garantizar la seguridad estatal, es decir, los factores que contribuyen a su funcionamiento y estabilidad. En tanto, la Ley 137-11 del Tribunal Constitucional y los procedimientos establece en su artículo 55 sobre control preventivo que previo a su aprobación por el Congreso Nacional,
El presidente de la República someterá los tratados internacionales suscritos al Tribunal Constitucional, a fin de que éste ejerza sobre ellos el control previo de constitucionalidad. En el artículo 56, la Constitución expone que el Tribunal Constitucional decidirá sobre la constitucionalidad o no de los tratados internacionales suscritos dentro de los 30 días siguientes a su recibo, y al hacerlo, si considerare inconstitucional, el tratado de que se trate indicará sobre cuáles aspectos recae la inconstitucionalidad y las razones en que fundamenta su decisión. Y es que si el tratado internacional es reputado como constitucional, esto impide que, posteriormente, sea cuestionado por inconstitucional ante el Tribunal Constitucional o cualquier juez o tribunal por los motivos que valoró esta alta corte. Agotado el proceso de control preventivo en el Tribunal Constitucional, este debe emitir, mediante sentencia, una decisión indicando si el tratado internacional contraviene la Carta Magna o no. Esta decisión se impone a los demás poderes del Estado, Poder Ejecutivo y Legislativo, es decir, la decisión emitida por el tribunal es absoluta y no está sujeta a modificación alguna. El control preventivo es un medio para que solo se ratifiquen aquellos acuerdos y convenios internacionales ajustados a la Constitución. La iniciativa debe formularse durante la tramitación del tratado y, en todo caso, antes de su ratificación, una vez interpuesto el requerimiento ante el tribunal. Las decisiones sobre control preventivo de constitucionalidad son decisiones jurisdiccionales, ya que ellas son dictadas por un órgano compuesto de juristas que resuelven de acuerdo a parámetros técnico-jurídicos, las cuales tienen efectos vinculantes, se sujetan a procedimientos jurídicos y confrontan un precepto normativo o tratado por la Constitución o el bloque de constitucionalidad de derechos, sin con ello desconocer las fuertes repercusiones políticas de tales fallos. En Latinoamérica, el control preventivo ha sido adoptado en diversos países. En algunos casos es ejercido por la Suprema Corte de Justicia y en los demás por el Tribunal Constitucional. Entre los países donde está en poder de los tribunales constitucionales están Bolivia, Guatemala, Chile, Colombia, Ecuador y República Dominicana, mientras que otros, como Venezuela y Costa Rica, está en manos de la Sala Constitucional de sus Cortes Supremas.